Bien, mis hermanos, después de ese hermoso tema, ¿no? De ese canto lema, eh, fieles hasta el fin. Bien, mi hermana Marina, ¿no? Creo que hemos aprendido, no lo hemos aprendido todavía. Sí, ¿no? Lo estamos aprendiendo, ¿no? Mis hermanos, ¿qué hemos aprendido durante estos 10 días de oración? Hermana Blanquita, ¿qué ha aprendido usted durante estos 10 días de oración? A ver, ¿qué se ha aprendido? Bueno, el tema que se ha tocado en estas 10 días de oración es solamente refrescándonos la memoria de lo que ya debíamos haber aprendido hace mucho tiempo, porque la palabra de Dios, eh, el propósito de la palabra de Dios es enseñarnos cómo debemos vivir en familia. Y más que familia en hogar, la iglesia es nuestra familia. Entonces, que estos 10 días de oración nos hayan refrescado la memoria de lo que debemos hacer todos los días hasta cuando Cristo venga. Ese es el reto que Dios nos ha puesto en nuestro caminar diario. Muy bien, hermana Blanquita, ¿no? Bienvenida, hermana Patricia Navarrete, en esta noche. Estábamos repasando lo que hemos aprendido durante toda esta semana, ¿no? Y lo más importante, dice nuestra hermana Blanca, que estaba hace poquito hablando, decía que era refrescando nuestras memorias sobre cómo debe ser la conexión de el núcleo familiar con la conexión con el Señor, ¿no? Hermana, una pregunta más por aquí. Hermana, a ver, hermano Javier, vamos a ver, hermano Javier, si ha estado atento, ¿no? ¿No? ¿Cuál de todas estas noches ha sido la que más le ha llamado la atención en los temas que ha tenido nuestra hermana Patricia? Gracias, mi hermanito, y buenas noches a cada uno de ustedes, mis hermanos queridos. Y la verdad, todos los temas han sido muy refrescantes. Es unos temas que no lo podemos dejar desapercibido, ¿no? Son temas que nos ayudan para mejorar nuestra relación con Dios y nuestra relación sobre todo con el prójimo. Porque ¿de qué sirve decir yo amo a Cristo, yo amo a Dios si estoy enojado con la persona que vive al lado mío? O sea, sería una paradoja, ¿no? Entonces ahí lo que nos enseña es a tener armonía, a sentir y a vivir lo que Dios nos invita a hacer todos los días. Y por ejemplo, el día de ayer también algo muy bonito acerca de la parte económica que nosotros también tenemos que cuidar en nuestra vida, porque eso pues nos puede llevar también a lo que sería terminar de creer o terminar de tener fe en nuestro Dios cuando no sabemos hacer bien la cuestión económica. Muy bonitos los temas y más que bonitos, sobre todo son temas que nos han llamado mucho la atención para poder nosotros trabajar con esa armonía en nuestra vida. Muy bien, son temas aplicables, ¿no? Hermana Luz Marina, ¿qué aprendió usted estas noches? Ahí está abierto. Está abierto. Sí, yo también, justo el de anoche me dio duro, porque la verdad, lo que nos dijo la finanza, sobre todo con el Señor, nosotros primero debemos serle muy fieles al Señor y en eso sí he fallado últimamente y la verdad, cuando estamos cogidos de la mano de Dios, la fidelidad también es con Él en los diezmos y las ofrendas. De anoche me dio duro el tema, me dio en la cabeza. Un tema duro, ¿no? A mí el de antenoche, ese tema me dio duro, sobre todo el de empezar la misión, ¿dónde? En casa, en la familia, con los hijos, ¿no? Este tema a mí me llegó profundo, porque es verdad, a veces podemos ser líderes en la iglesia y querer ir a otros lados, pero dentro de nuestra casa con nuestros hijos es donde a veces no trabajamos. Bueno, ya con este preámbulo le damos la bienvenida a nuestra hermana Patricia Navarrete, ¿no? Ya todos estamos felices de verle. Hermana, el micrófono es suyo. Bienvenida. Buenas noches, mis queridos hermanos. Les estaba escuchando y yo creo que todos los temas han sido maravillosos porque todos nos han llegado, ¿no? Nos han ubicado un poquito en la misión que tenemos, sobre todo como familias y en la situación que nos encontramos ahora, ¿no? Pero ustedes saben que el Señor es misericordioso y nos da no una ni dos oportunidades, sino miles de oportunidades. Así que
ahí estamos para poder crecer y ser cada vez mejores, ¿ya? Bueno, hoy también tenemos un tema muy bonito, muy importante también, que se titula La generosidad. Y yo quiero iniciar este tema con un videíto cortito. Vamos a poner atención, ¿ya? Vivimos en una gran comunidad que está repleta de personas, pero muchas enfrentan desafíos y pasan por necesidades que están más allá de nuestra comprensión. Y entonces viene la pregunta, ¿cuán generosos somos hacia ellas? Dejar a un lado nuestros intereses no es una tarea fácil y seguramente será una bendición para otros y también para nosotros mismos. La generosidad es un valor que Dios puso en nuestro corazón y debe ser compartido con nuestra familia. Imagina la linda semilla que podemos plantar en el corazón de nuestros hijos. Podemos hacerlo hoy, no solo con palabras, sino también con actos de amor y bondad. Y Dios quiere ayudarnos a cultivar ese valor. ¿Vamos a orar por eso? Señor, queremos pedirte que coloques en nuestros corazones ese sentimiento de generosidad para parecernos más a ti y también ayudar a otros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a entonces también a iniciar nuestro estudio y vamos a abrir la Biblia, por favor. Vamos a ver algunos versículos que nos van a dar la introducción de este tema. Interesante. Uno de esos versículos es Deuteronomio 15, el versículo 7 y 8. Alguien que me ayude, por favor. Deuteronomio 15, 7 y 8. La palabra de Dios dice, versículos 7 y 8. Sí, Deuteronomio 15, el 7 y el 8. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Muy bien, ¿no? Muy bien. Vamos también a otro versículo. Tiene algunos versículos. Salmos 112, versículo del 5 al 9. Asimismo, una voz fuerte, ¿ya? Salmo 112, versículos del 5 al 9. La palabra de Dios dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Vamos a ver. Su corazón está firme, confiada en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. En Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Vamos a Primera de Timoteo 6, 17 al 19, por favor, uno más. Y con eso creo que hemos hecho la introducción del tema para poder ir a desarrollarlo. Primera de Timoteo 6, versículo del 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que los disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna.
Muy bien, ¿no? Y en primera de Juan 3, 17 y 18, miren lo que dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Vamos a hablar de un tema bien, bien bonito. Esta noche, déjeme, acá está, que se titula generosidad. Dice, la generosidad se aprende en la familia. ¿Ya? Ese es el tema de esta noche y es una lección también básicamente para los padres que debemos inculcar este valor importante en nuestros hijos y practicarlo nosotros también para poder enseñarles pues a los hijos, ¿no? Para poder enseñar. En tiempo de pandemia, un poco difícil el hacer realidad, ¿no? Este valor importante que es la generosidad, o un principio, no podríamos decir. Pero el Señor nos manda a ser generosos y a enseñar a nuestros hijos la generosidad también. ¿Ya? Y esto dice que se aprende en la familia, en nuestra familia, en el seno de la familia. Cuenta la historia que en el 2015 en Angola, ¿ya? Una señorita pasaba iba a realizar, dice, un seminario en una de nuestras iglesias, ¿ya? En una ciudad que se llamaba Lobito, allá en Angola. Y al regreso, a lo que ella estaba regresando, en una villa, dice que se llamaba Bocayo, encontró una escena, dice, bastante triste, ¿no? Había una persona al costado del camino intentando levantarse, pero el problema era que sus manos estaban hacia atrás, sus tobillos atados con cadenas y su cabeza cubierta por una bolsa. Cuando paramos, dice, cuando paraban ellas, estas personas del coche para intentar ayudar, unos jóvenes se acercaron y le informaron que se trataba de una persona que tenía una enfermedad mental y que lo tenían así, dice, para evitar que desaparecieran a la familia. Por eso lo tenían en esas condiciones. Una de esas señoritas que se llamaba Gabriela, enseguida le ofreció agua y naranjas, el único alimento que tenía con ellas, ¿no? El único alimento que tenían en sus manos. A pesar de que esa persona tenía las manos atadas, hizo hacia adelante, ¿no es cierto?, para tomarlas y prácticamente devoró esas 2 naranjas. Eso significaba que era una persona que no había comido hace varios días. No había, dice, condiciones para comunicarse con esa persona. Después de tratar, ¿no?, de comunicarse y conversar más bien con unos jóvenes que estaban ahí, dice que se apartaron y siguieron el camino, ¿ya? Después de unos instantes, una niña que más o menos tenía unos 10 años, dice, lloraba mientras miraba por la ventanilla del coche y le pregunta, ¿no? La mamá le pregunta a la hija justamente cuando ya se estaban yendo, dice, la hija le preguntaba, más bien dicho, la hija le preguntaba a las personas que estaban, ¿y vamos a volver? ¿Vamos a hacer algo? Les preguntaba la pequeña, ¿no? Inmediatamente me dijo, dice, sí papá, vamos a volver. Sí papá, vamos a volver. O sea, se contestaban entre ellos. No sabíamos qué hacer, pero sentimos que había que hacer algo. Por desgracia no encontramos más a la persona. Buscamos por un tiempo y no sé si alguien la escondió con recelo de los extranjeros, alguna cuestión, pero no la encontraron. Entonces esas personas se quedaron pensando, ¿por qué? ¿Por qué las personas tienen que sufrir? Y de esa manera, ¿no? De esa manera un poco inhumana. ¿Por qué pueden tener la vida que se preguntaban ellos, esas personas, esas jovencitas en sí,
¿Por qué dice que tenían, nosotros podemos tener esa vida mientras otros viven en esa forma en que viven? Preguntas sin respuesta, por lo menos por ese momento. O sea, fueron preguntas que se hicieron, ¿no? Nuestras lágrimas o las lágrimas de esas personas que dice que en ese día no se comparan con las lágrimas que cayeron de Jesús, ¿no? El día dice en que Adán y Eva cayeron por el pecado. Imagínense cómo sufrió y cómo lloró Jesús al mirar a Adán y Eva caer, tomar una mala decisión. Los hijos queridos se habían vuelto esclavos del mal, encadenados a las cadenas de Satanás. Pero gracias a Dios, por poco tiempo, ¿no? Por poco tiempo. Bueno, entonces el pecado, ¿qué trajo acá? Trajo unas consecuencias totalmente difíciles, ¿ya? Miren, esta cita que tenemos aquí dice, para todo el mundo creado, en especial para el hombre en su relación los unos con los otros. El amor, la paz, la armonía y el altruismo dieron lugar ¿a qué? Al odio, a la guerra, a la opresión, al abuso, a la indiferencia. Todo esto comenzó en el jardín del Edén y lamentablemente se ha extendido hasta estas generaciones, ¿no? Entonces ahí podemos nosotros pensar que el sufrimiento, el dolor, el odio, todos esos sentimientos malsanos se dieron origen en el pecado, ¿ya? En el pecado. Y a mí lo que más me llamó un poco la atención es la indiferencia, ¿no? Cuán indiferentes nosotros nos hemos hecho también en muchas ocasiones por el dolor ajeno o hacia el dolor ajeno. ¿Ya? Dios proveyó en su infinita misericordia, Dios proveyó medios e instrucciones para que lo que parecía incontrolable pudiera evitarse. Y ahí entró en marcha el plan de salvación, ¿no? Porque imagínense si no hubiera habido un plan de salvación. ¿Qué hubiera sido del hombre? ¿Qué hubiera sido de Adán y Eva? ¿Ya? A través, dice, de su relación con las personas como Adán, porque el Señor, Adán y Eva se arrepintieron y volvieron a los caminos del Señor, ¿no? Y pudieron relacionarse, por supuesto, ya no en forma directa como lo hacían en el Edén, pero pudieron relacionarse con Dios a través del plan que puso en marcha Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Todos pudieron tener una relación con el Señor. Y ahí Dios mostró la disposición para restaurar lo que el pecado había destruido. Entonces el plan de salvación puesto en marcha hace que haya una oportunidad que es la restauración, ¿no? Del pecado, porque que no se quede así el mundo en sí. Listo, entonces miren, con esta historia un poco triste que nosotros contamos al inicio, podemos ver que a veces se presentan escenas o cuestiones en nuestro camino que no sabemos muchas veces cómo afrontar, tal vez pasar de largo y después reaccionar en casa y decir por qué no hice algo, tal vez por esa persona. Y como en esta historia que acabamos de leer, al regresar ya no encontramos a esa persona, ¿no? Y nos queda pensando, ¿por qué no qué sé yo, pudimos darle una frazada, un pan, una manzana, alguna cosa a una persona que le vemos, ¿no? Y yo creo que a veces la maldad del mundo hace que nosotros seamos recelosos con las personas porque no sabemos cómo reaccionar, pero el Señor nos manda, ¿no? A que tengamos generosidad hacia las personas. Y vamos a ver algunos principios acá específicamente interesantes de cómo hacerlo, ¿no? De qué manera debemos hacerlo. Entonces, esta es una responsabilidad que Dios nos da, o sea, que da directamente a sus hijos, ¿no? No solamente hemos estudiado toda esta semana, ayer vimos finanzas dentro del hogar, ¿no? Y ahora nos hace un mandato un poco para salir también fuera del hogar y ayudar, ¿no? En lo que se pueda. Porque eso puede, dice ahí, impactar a alguien, puede impactar a alguien que esté necesitado, los semejantes y así nosotros avanzar, ¿no? Entonces, mire, dice que aquí que muchas veces es difícil, frustrante o incluso inconveniente aceptar las palabras de Caín a Dios que expresan la verdadera relación entre nosotros y nuestros semejantes. De hecho, somos sí responsables por nuestros hermanos, ¿no?
recuerdan la palabra que le dijo Dios, ¿no? ¿Y dónde está tu hermano? ¿Y qué le contestó Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Pero mire que dice que esas palabras que Dios le dijo e igual Caín también le refutó, es una responsabilidad que nosotros debemos tener aquí en la tierra con nuestros hermanos. Y más allá todavía, con nuestros hermanos a veces malos, buenos y malos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la estrategia de Dios o cuál es la receta que también nos da el Señor o cómo nos dice nosotros que debemos hacer, ¿no? Y bueno, aquí cuenta nuevamente el pueblo de Israel, ¿no? Dice, a través del pueblo de Israel el Señor quiso demostrar al mundo los principios que debían orientar las relaciones humanas, ese relacionamiento humano. Dios quería establecer a través de ellos un nuevo modelo de sociedad, una sociedad más justa y sustentable que demostrara al mundo los principios de su reino. Lamentablemente nosotros conocemos la historia, ¿no? Israel no fue un pueblo fácil, fue un pueblo bien complicado, fue un pueblo específicamente que quería seguir viviendo en Egipto, ¿no? Dice, con las grandes ollas de carne, poder seguir disfrutando, a pesar de que eran esclavos. Miren, yo ponía una comparación y de lo que pasa, ¿no? Ellos preferían vivir, muchos de ellos preferían vivir en la esclavitud con tal de comer. No querían salir de Moisés, a través del mensaje de Dios, Moisés les ofrecía libertad. Y como dice aquí, quería realmente formar una sociedad diferente, una sociedad justa donde no haya el opresor, que en este caso era el faraón y todo el reino de Egipto, contra los israelitas. Quería romper totalmente esas cadenas de opresión, de esclavitud, pero el pueblo de Israel no quería. Prefería seguir ahí a cambio de comida, ellos decían, ¿no? Y anhelaban esas ollas de comida en el este. Entonces aquí nos deja la estrategia de Dios, y aquí habla de los 10 mandamientos específicamente. Esa era la constitución de esa sociedad que el Señor quería construir, los 10 mandamientos. Sí, y recuerdan que justamente Moisés fue el responsable de hacer entender al hombre cuáles eran los mandamientos del Señor. En el cielo, el Señor ya había puesto 2 grandes mandamientos que también en el Edén terrenal estaban en vigencia. El uno que era amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a su mismo. Los 2 grandes mandamientos. Pero el Señor vio que en esa oscuridad en la que vivía el pueblo de Israel, el pueblo elegido, tuvo que ampliar esos mandatos y los convirtió en 10 mandamientos. Los 4 primero, para que entienda el hombre cómo era amar a Dios primero, con los primeros 4 mandamientos. Y luego los 6 siguientes para que entendamos cómo amar al prójimo, ¿no? El no robar, el no mentir, etcétera, etcétera. Eran cortos, estos principios eran cortos, pero los objetivos expresaban principios básicos, ¿ya? Por ejemplo, aquí habla del 6º mandamiento. Mire lo que dice Éxodo 20:13, si desea usted lo puede buscar, aunque aquí hay un poquito, dice, todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, así como todo descuido egoísta que no haga olvidar a los menesterosos y dolientes. ¿Ya? No sé si alguien puede leer y tiene a la mano Éxodo 20:13 específicamente para poderlo leer, porque aquí un poquito es la 20:13 dice la palabra de Dios, no matarás. Eso, correcto. Mire lo que dice. Y nosotros a veces pensamos que el no matar es matar, ¿no? Matar es disparar o qué sé yo, y eso es la muerte y así matamos, pero aquí habla específicamente de todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes. Eso también es matar. Eso también es matar. El 8º mandamiento en Éxodo 20:15. ¿Ya? La palabra de Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El Éxodo 20:15, ¿sí? 15, no hurtarás.
Eso, ya, eso, correcto, ¿no? Porque dice el robo de los hombres y el tráfico de esclavos y prohíbe la guerra de la conquista. Miren lo que pasaba aquí. En Egipto, prácticamente los esclavos, que era el pueblo de Israel, eran objetos. Y el faraón, junto con todos los egipcios, traficaban con los esclavos. ¿Ya? Porque los vendían como cosas, es más, ni les pagaban siquiera, ¿ya? Y justamente, esa esclavitud que tenía el pueblo de Israel, hacía conquista conquista en los egipcios porque su pueblo seguía prosperando a través de la esclavitud de otros seres humanos. Y eso es condenado por el Señor, ¿no? Dice, el robo de hombres y el tráfico de esclavos, y prohíbe las guerras de conquista, exige el pago de las deudas y de salarios justos, así como prohíbe toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás. Eso está en Patriarcas y Profetas y palabra de la sierva de Dios. Mire cómo el Señor nos ubica, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos imbuidos en un mundo actualmente injusto, donde hay abuso, donde hay prácticamente opresión a los débiles. Muchos dicen los pobres, ¿no? La persona los trabajadores que igual no ganan el salario justo y el desempleo y tantas cosas que nosotros vemos, eso es pecado y eso prohíbe el Señor específicamente, para que nosotros nos vayamos dando cuenta cómo está nuestro mundo en sí, ¿no? Cómo en sí está esta tierra de la cual ahora lamentablemente estamos viviendo y de la cual Dios permita podamos salir pronto, ¿no? Entonces Dios creó medios para ayudar a su pueblo a ser solidario, a preocuparse por los demás, a compadecerse de los más vulnerables. Él sabía que incluso después de haber sido esclavos, incluso después de haber experimentado todo el sufrimiento, porque recuerden que en ese pueblo rebelde de Israel había un remanente, ¿ya? Había un grupo, un remanente, ¿ya? Dice, por eso dice, a pesar de haber experimentado el sufrimiento derivado de la opresión y la injusticia, tendrían dificultades para recordar por sí solos que debían actuar de manera diferente con su prójimo, porque ellos habían estado 430 años de esclavitud, de esclavos. Y eso hacía, dice, hasta que se habían olvidado también de los prójimos, ¿no? Entonces, aquí habla de Moisés que después de unas semanas de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, todos ellos sabían por experiencia lo que significaba ser oprimidos, habían experimentado en carne propia, excluidos y descuidados también. Ellos sabían porque lo habían visto, sabiendo que incluso así podrían olvidarse de lo que eso significaba. El Señor les entregó leyes de cómo tratar de manera apropiada a los esclavos extranjeros, huérfanos y viudas, o sea, a personas más vulnerables que los mismos israelitas que salieron de la opresión. ¿Se dan cuenta la sabiduría de Dios? Él dejó todo eso plasmado para que entiendan que no se tiene que oprimir a la gente, ¿ya? Entonces, aquí vienen los ejemplos. Vamos, por favor, a ir, ¿cuál es el ejemplo más grande que nosotros tenemos ahí, que es Jesucristo? La vida de Jesucristo. Por favor, Mateo 14, 14. Mateo 14, 14. Aquí tenemos algunos ejemplos, dice, de lo que debemos nosotros también hacer. Recuerde que la Biblia nos deja ejemplos que nosotros tenemos que utilizarlo y que tenemos que ponerlos en práctica en nuestra vida. ¿Alguien tiene, por favor? San Mateo 14, 14 nos dice: al salir Jesús vio una gran multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Jesucristo entonces ejemplificó con su propia vida lo que había, dice, ordenado siglos antes, lo que él había ordenado en el tiempo de Moisés, que sean solidarios, que no hagan lo mismo que les hicieron a ellos en Egipto, a los demás. Ahora el Señor puso en práctica cuando tuvo compasión
y se solidarizó, con los enfermos. Y mire que Jesucristo, el ministerio de Jesucristo en la tierra fue de sanar a muchas personas, y no solamente el sanamiento físico, sino también el sanamiento espiritual. Entonces, en primer lugar, por entregar su propia vida en nuestro favor, fue el mayor de todos los ejemplos que nosotros podemos decir, morir en una cruz de la manera que él murió, ofendido, insultado, vejado, un ser humano que nunca pecó por ti y por mí. Y tal vez por personas inmerecederas que generalmente podemos tener inclusive las mismas características que el pueblo de Israel rebelde, ¿no? Y no querer salir de esa esclavitud del pecado que estamos viviendo en la tierra y querer seguir ahí mismo y no entender que el Señor nos deje ese mandato para que hagamos con los demás lo que no queremos que haga Satanás con nosotros. Entonces, ahí hay que poner mucho, mucho ojo, mis queridos hermanos. Vamos a Efesios, por favor, Efesios 2, versículo 4 y 5. Está claro que Jesucristo entregó su propia vida por nosotros. Ese fue el mayor de los actos de solidaridad con la humanidad. ¿Quién me puede ayudar, por favor, leer Efesios 2, 4 y 5? Bien, la palabra de Dios dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice que nosotros estábamos totalmente destituidos. Es decir, no teníamos nosotros por el pecado ningún derecho a la salvación y a la misericordia. Pero a través de Jesucristo tenemos esa oportunidad de también ser salvos, ¿ya? Él se compadeció de la raza humana y dejando todo lo que era, todo su reino, toda su gloria, se entregó por nosotros y vino a nuestro encuentro. Vino a liberarnos, a hacernos libres de ese mundo de esclavitud, de ese lugar de esclavitud, de pecado, nos hizo libres. De condenados nos hizo perdonados, de extranjeros nos hizo parte de su familia. Miren qué maravillosas verdades, ¿no? Qué maravillosas verdades. El segundo punto, esto ya lo vimos, la segunda punto. Los macedonios, dice aquí. Y aquí hay otro ejemplo. Vamos a 2 de Corintios 8, del versículo 1 al versículo 4. El primer ejemplo, como nosotros vimos, Jesucristo y la vida misma perfecta que Él entregó para podernos salvar. 2 de Corintios 8, versículo del 1 al 4. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 8, versículo 1. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia que Dios ha concedido a la iglesia de Macedonia, que en medio de una gran prueba de tribulación, su rebosante gozo y su extrema pobreza desbordaron en riqueza de generosidad, pues con agrado dieron conforme a sus fuerzas y aún sobre sus fuerzas. El pueblo de Macedonia, como dice ahí, era un pueblo extremadamente pobre, extremadamente sin recursos, pero sin embargo dieron un ejemplo de generosidad hacia los demás de lo que realmente casi no tenían, casi ni siquiera no tenían, ¿ya? Entonces aquí muchas veces pensamos que ser solidario es para quien puede, o sea, ser solidario es, el rico tiene que ser solidario. El que tiene que ser solidario. Yo, como soy pobrecito, no tengo, entonces no tengo que ser solidario porque no tengo, pues nada más, ¿no? Y pensamos a veces que necesitamos condiciones especiales o condiciones económicas para ser solidario. Y dice que erróneamente creemos de que quien tiene más tiene mayor responsabilidad en ser generoso, ¿ya? Y tal vez los que tenemos menos, ¿no? Ser menos generosos en ese.
Pero la generosidad genuina bíblica no brota del bolsillo, mis amados. Miren qué interesante aquí. No es cuestión de dinero. No es solo cuestión de plata. Entonces, esta parte a mí me encantó porque dice que la generosidad genuina no bíblica no brota del bolsillo. No habla de condición financiera de alguien. La generosidad bíblica habla del corazón. Estas noches hemos hablado nosotros mucho de dónde está el tesoro, está tu corazón. Y aquí habla de corazón. No sé, es ese bichito que en el corazón no le deja un poco en paz y dice, bueno, no tengo, no puedo, pero bueno, voy a ayudar a esta persona, ¿no? Y esas ganas de ayudar a la persona, conllevar con ser generoso, con ser amable, no sé. De muchas maneras se puede ser generoso. Y hay algo que es un hecho, todos tienen corazón, por eso todo el mundo puede ser generoso. O sea, aquí no hay nadie que viva sin corazón, todos tenemos corazón, ¿ya? Ahora, en medio de la más severa tribulación, sobre todo ahora en las condiciones difíciles y complicadas que se viven, la más extrema pobreza, estos macedonios, dice, fueron generosos, ayudaron a sus hermanos en necesidad. ¿No les parece lindo esta acción? ¿Ya? Mire lo que dice aquí, que en una encuesta, en las encuestas que se han hecho, los pobres son los que más comparten. Y durante esta pandemia han sido los que más comparten. Ustedes han escuchado en alguna noticia, ahora que nos dan tantas noticias, si alguna persona pudiente que se pelea y que quiere seguir ahí mismo para seguir ganando, ¿ha hecho algún acto de qué sé yo, de solidaridad en un barrio, en algún lugar, nada? A veces entre los mismos pobres, entre nosotros mismos pobres, poquito a poquito, dando granito a granito, podemos ayudar. Y eso es una realidad, ¿ya? Entonces la generosidad es una virtud del reino implantada en el corazón humano por el poder del Espíritu Santo. Nuevamente, ¿quién obra? ¿Quién obra el cambio? ¿Quién obra el arrepentimiento? ¿Quién obra el cambiar de actitud, cambiar de hacer un cambio transformador? El Espíritu Santo, que es la tercera persona de Jesús, que es aquella persona especial que está todo el tiempo al lado nuestro cuando suplicamos o cuando estamos necesitados y suplicamos auxilio. Entonces necesitamos pedir. No es natural de nuestro corazón que salga la solidaridad, que queramos compartir, porque recuerde que nuestra naturaleza es caída y también tenemos egoísmo, nos cuesta compartir, esa es nuestra naturaleza, pero para poder ser solidarios, para poder ser generosos, hay que pedirle al Señor que nos ayude, que en nuestro corazón salga o nazca esa virtud tan linda, ¿no? Que es poder ayudar. Y eso hace que realmente, a pesar que cada vez se supone que la sociedad es más culta, igual las cosas, si no vienen con la ayuda del Señor, no lo podemos hacer. Ahora, viene el mensaje para los padres, especialmente que tienen niños pequeños, ¿no? Dice, aprovechemos esta oportunidad para enseñar a nuestros hijos a ser generosos, ayudarles a ser generosos, ¿no? Y sí, hay muchas campañas. Nosotros como iglesia tenemos la campaña Más Amor en Navidad justamente, ¿no? Pero el otro día en el colegio, ¿no? Había una necesidad con una de las familias y conversábamos y decíamos, bueno, ya, y todos los recursos que logramos un poco recolectar en Navidad, bueno, nosotros salimos, hicimos la obra que se hizo, pero ya no teníamos. Entonces decíamos, ¿por qué esta campaña no puede ser permanente? Porque la necesidad siempre está. Familias necesitadas siempre hay, peor ahora con esta situación. Entonces, ahí nos viene justamente instarles a los niños, a los adolescentes, a los más jovencitos, a que les enseñemos la generosidad con poco, ¿no?
con poco, con a veces cosas que se tienen en casa y que ni siquiera se las usa, como vimos ayer. Ahora dice aquí, ¿cómo tenemos algunos consejos para enseñarles a los hijos? ¿No? Bueno, aquí hay un montón que dice, enseñarles a sus hijos a compartir la merienda o la comidita que se tiene, sus materiales, sus juguetes, su ropa, que a veces tenemos en casa y no lo usamos. Involucrarse a la hora de separar las cosas para donar, ¿no? A ayudar. Y dice aquí, no se limite, esto es bien importante, no se limite a dar cosas viejas, cosas que ya no usa, que ya estén caducadas. Tratemos de hacer las cosas también, cosas que realmente nos cuesta desprendernos, también poder darlo, ¿no? Y bueno, hay fundaciones, aquí hay esa habla de una fundación brasilera, hacer acuerdos con donar en algún lugar específico, enseñarles a ayudar de otra manera también, atendiendo, dando cariño, con el talento, dando tiempo. Como les dije, no es solamente dinero. Enseñarles con nuestro ejemplo para no ser nosotros demasiados apegados a los bienes materiales y ser también un poco, más bien, vivir, ¿no? Vivir, como dijimos ayer, con lo suficiente, con lo necesario, pero no estar pegados solamente a las cosas materiales. Ser generoso, involucrar a los hijos en proyectos de servicio, aquí habla de ADRA, ¿no? De ASA también que tenemos en la iglesia, y ponerles a los chicos también, a los niños, que nos ayuden, que hagan voluntariado, eso es importante. La generosidad no es un mandamiento, sino un privilegio, un privilegio. Mis amados, nosotros hemos podido aquí ver algunos tips interesantes para poder alcanzar y cumplir el mandato del Señor. Que Dios nos ayude realmente a que podamos hacer de esto una realidad, a que podamos, cuando se necesite y cuando no se necesite, también hacer provisión. Yo creo que eso falta un poquito a nuestra iglesia, el hacer provisión, ¿no? Nadie nos esperamos una situación así. Y nos cogió de improviso y nos cogió en las iglesias las arcas vacías, ¿no? Las arcas vacías, decimos en el sentido, tal vez si llevamos de una manera mejor el departamento de así, tenemos bastante provisión ahí guardada, qué sé yo, o almacenada, se hubiera podido enfrentar un poco más la pandemia, ¿no? Pero bueno, el Señor nos da la oportunidad de que día a día podamos hacer muchas cosas por aquellos que más necesitan. El motivo de oración de esta noche dice, oramos para que Dios motive a la familia a compartir el evangelio y apoyar en todos los ministerios de la iglesia, sobre todo este es de solidaridad. Orar por las personas que todos los días estamos orando, y la actividad misionera que nos pone, dice, refuerza la invitación a las familias para participar en el programa de cierre el día sábado. Prepara, dice, una rica comida si es que es una persona o personas cercanas a ti, si son de tu familia, si no hay la posibilidad de contagio, si no hay problemas en ese sentido, poder preparar en casa una rica comida y poderles invitar de la mejor manera a esas familias por las cuales estamos orando cada noche. Vamos a orar por esos pedidos y vamos a pedirle al Señor que este estudio de esta noche pues sea una realidad en nuestras vidas, ¿no? Pero que realmente sea de corazón, que el Señor nos ayude a que ese bichito que en el corazón salta cuando vemos alguna cosa o alguna persona que necesita todavía sigue en el corazón, porque yo creo que la peor cosa que puede pasarnos a nosotros es que lleguemos a ser indiferentes, ¿no? Que todavía en el corazón sintamos la necesidad o busquemos la manera como poder ayudar a alguien, sea quien sea en la situación que esté. Que Dios nos bendiga esta noche y vamos a orar. Santísimo Padre, Creador del cielo, de la tierra, Señor, primero te pedimos perdón porque a veces nosotros dejamos pasar la oportunidad de ayudar a los demás. Señor, somos personas y familias que no tenemos abundancia, que no tenemos un montón de cosas, ni dinero tampoco, Señor, pero te suplicamos que nazca en nuestro corazón ese deseo de ayudar a aquellos que necesitan.
A veces en nuestra misma familia hay personas que no tienen los recursos, a veces ni siquiera para las situaciones o las cosas básicas, Señor. Y miramos la cara a ver quizá otras personas o sabemos y no lo ayudamos. Permite que pues, nuestras manos sean realmente manos laboriosas, nuestro tiempo esté disponible para apoyar a otros, nuestras ganas siempre estén para servir, Señor, y hacerlo de todas las maneras que sea posible, no solamente con dinero. Ayúdanos a ser diferentes, a poder reflejar el carácter tuyo, a ser generosos como tú fuiste, Señor. Si tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros, ¿qué podríamos nosotros hacer por los demás? Acompáñanos en esta noche, bendícenos. Nuevamente seguimos orando, Señor, por las personas que hemos puesto, los nombres que hemos puesto de nuestros familiares, para que podamos, Señor, volver a tus caminos y poder ser cada vez mejores hijos tuyos. Perdona nuestros pecados en nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, qué hermoso tema el de esta noche. Interesante, ¿no? Que tenemos que empezar a aplicar en nuestras vidas y a practicar con el prójimo, porque es más que un mandato, es algo que el Señor nos ha implementado y nos ha enseñado. Así como Jesús lo hizo, nosotros también lo podremos hacer, ¿no? No ser indolentes, a veces somos indolentes, mis queridos hermanos, ¿no? Porque tenemos esa naturaleza, como decía nuestra predicadora de esta noche, tenemos esa naturaleza de maldad, de pecado, pero debemos apalancar esa naturaleza humana y empezar a aplicar la naturaleza que Dios nos enseñó, que es esa naturaleza que nos va a llevar ¿a dónde? A la parte celestial. Bien, mis queridos hermanos, vamos a escuchar el canto lema, ¿no? Y después nos despedimos de